3 meses después, mi vida había cambiado completamente. Seguí el consejo de Alberto y consulté con un abogado, no para emprender acciones legales contra Miguel, como él temía cuando se enteró, sino para reorganizar mis asuntos personales. Lo primero que hice fue modificar mi testamento. La casa que con tanto esfuerzo habíamos comprado Ernesto y yo, la que había mantenido sola durante 10 años. Ya no iría a Miguel tras mi muerte. En su lugar, establecí que se vendería y el dinero se dividiría, una parte para una fundación de madres solteras y el resto en fideicomisos para mis nietos, que solo podrían acceder al cumplir 25 años. Miguel y Claudia no tocarían un centavo. También vendí las joyas restantes de mi suegra, incluyendo un anillo de diamantes que había guardado para Miguel con la esperanza de que algún día se lo diera a Claudia. Ironías de la vida. Con ese dinero, más mis ahorros, pagué un crucero por el Mediterráneo que siempre había soñado hacer con Ernesto. Fue mi primer viaje sola, mi primera aventura en décadas. En ese barco conocí a Elena, una viuda de Guadalajara que también viajaba sola. Congeniamos inmediatamente y pasamos el viaje conversando, riendo y explorando ciudades que solo habíamos visto en fotografías. Al regresar a México, mantuvimos el contacto y pronto se convirtió en mi mejor amiga. Me invitó a quedarme en su casa en Guadalajara y después yo la invité a la mía. Empezamos a planear más viajes juntas. También me inscribí en la universidad local para terminar la carrera de literatura que había abandonado cuando me casé con Ernesto. A mis 62 años, era la estudiante más veterana de la clase, pero no me importaba. Cada lectura, cada ensayo, cada discusión en clase, me recordaba a la mujer que había sido antes de convertirme exclusivamente en la madre de Miguel. Durante esos 3 meses, no hubo contacto con mi hijo. Sabía por Alberto que la revelación en la fiesta había tenido graves consecuencias para él. Su jefe había pedido una explicación sobre el supuesto ascenso. Varios colegas lo miraban con desconfianza y la casa en Cuernavaca, que efectivamente existía y habían estado a punto de comprar, se les había escapado porque el vendedor se echó atrás tras escuchar rumores sobre su situación financiera inestable. En cuanto a Claudia, según me contó la madre de una amiga de Sofía, había estado despotricando contra mí en las reuniones escolares, pintándome como una suegra manipuladora que había intentado sabotear su matrimonio, pero su versión encontraba cada vez menos simpatizantes, especialmente entre quienes me conocían desde hace años. Un martes por la tarde, mientras revisaba un ensayo para mi clase de literatura latinoamericana, sonó el timbre de mi casa. Al abrir, me encontré con Sofía y Daniel, acompañados por una mujer joven que reconocí como su niñera. «¡Abuelita!», gritaron ambos, lanzándose a mis brazos. «¡Mis amores! ¡Qué sorpresa tan linda! Pasen, pasen». La niñera parecía incómoda. «Señora Carmen, ¿solo puedo dejarlos una hora? Son órdenes estrictas de la señora Claudia». «Entiendo. No te preocupes, los cuidaré bien». Una vez dentro, los niños me contaron atropelladamente todo lo que había pasado en sus vidas durante estos meses. Sofía había ganado un concurso de ciencias, Daniel había aprendido a andar en bicicleta sin rueditas. Me mostraron dibujos que habían hecho para mí, guardados en secreto en sus mochilas. «Mami dice que estás enojada con nosotros», dijo finalmente Sofía, con tristeza en sus ojos. «No, mi amor, nunca podría estar enojada con ustedes, los adultos. A veces tenemos desacuerdos, pero mi amor por ustedes nunca cambiará. Entonces, ¿por qué ya no vienes a vernos? Te extrañamos mucho». Tragué saliva, buscando las palabras adecuadas. A veces, los adultos necesitamos tiempo para resolver nuestros problemas, pero siempre estoy pensando en ustedes. Les preparé chocolate caliente y galletas, como en los viejos tiempos. Jugamos a las cartas, les conté historias, y por un momento, todo pareció volver a la normalidad. Cuando la hora terminó y la niñera vino a buscarlos, los abracé fuertemente, sin saber cuándo volvería a verlos. «Los amo muchísimo. Nunca lo olviden», les dije mientras se marchaban. 2 días después, recibí una llamada inesperada de Miguel. «Mamá, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba diferente, más madura. «Quizás». Acordamos vernos en una cafetería neutral, lejos tanto de mi casa como de la suya. Cuando llegué, ya estaba ahí,
sentado en una mesa del rincón, se veía cansado, más delgado de lo que recordaba. «Gracias por venir», dijo, mientras me sentaba frente a él. «¿De qué querías hablar?» Miguel tomó aire, como reuniendo valor. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en lo que escuchaste, en cómo reaccionamos, en todo». Guardé silencio, esperando. «Me equivoqué, mamá, me equivoqué terriblemente. Dejé que Claudia me convenciera de que necesitábamos alejarnos de ti, de que eras controladora. Pero la verdad es que yo nunca lo sentí así. Solo quería complacerla, mantener la paz. Y ahora veo las cosas con claridad. Lo que hicimos fue cruel e injustificable. Te mentimos, conspiramos a tus espaldas, te tratamos como si fueras el problema cuando siempre has sido nuestro mayor apoyo. ¿Qué ha cambiado, Miguel? ¿Por qué esta súbita claridad?» Bajó la mirada, avergonzado. «Claudia y yo estamos separados desde hace un mes». Intenté no mostrar sorpresa. «Lo siento». «No lo sientas. Fue lo mejor. Después de lo que pasó en la fiesta, empezamos a tener problemas serios. Ella estaba furiosa. Me culpaba por no haberte controlado. Empezó a mostrar un lado que yo había ignorado durante años. Controlador, manipulador, siempre insistiendo en que su manera era la única correcta. Y los niños están conmigo la mayor parte del tiempo. Ella ha estado teniendo dificultades, problemas con la bebida que yo había estado ignorando. El embarazo resultó ser falso, una estrategia para asegurar nuestro futuro juntos. Sentí una mezcla de tristeza y vindicación. No me alegraba del sufrimiento de nadie, ni siquiera de Claudia, pero no podía negar que sus acciones habían tenido consecuencias. «¿Qué quieres de mí, Miguel?» «Tu perdón, si es posible, la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Los niños te extrañan terriblemente, y yo también te extraño. Mamá, me di cuenta de lo mucho que significas para mí solo cuando ya no estabas ahí». Por primera vez, sexta verdadero arrepentimiento en sus ojos, no solo miedo a las consecuencias, o incomodidad por ser descubierto. «El perdón lleva tiempo», dijo. «La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente». «Lo sé, no espero que las cosas vuelvan a ser como antes de inmediato. Solo te pido una oportunidad». Consideré sus palabras. Parte de mí quería protegerse, mantener las murallas que había construido estos meses. Pero otra parte, la madre que siempre sería, anhelaba reconciliarse. «Podemos intentarlo, Miguel, paso a paso». Su rostro se iluminó con esperanza. «Gracias, mamá, no te defraudaré esta vez. Pero necesito que entiendas algo, mi vida ha cambiado. Ya no soy solo tu madre o la abuela de tus hijos. Tengo mis propios intereses, mis propias amistades y mis propios planes». Le conté sobre mis estudios, sobre Elena, sobre mis viajes planeados. Al principio parecía sorprendido, pero luego asintió con comprensión. «Te mereces todo eso y más, mamá. Lamento haber sido tan ciego como para no ver que tenías tus propios sueños más allá de nosotros». Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa. Un mes después, Miguel y los niños se mudaron a un apartamento más cercano a mi casa. Empezamos a reconstruir nuestra relación, primero con visitas breves, luego con algunas cenas, eventualmente con fines de semana compartidos. Claudia completó un programa de rehabilitación y, con el tiempo, también empezamos a sanar esa relación. Nunca seríamos íntimas amigas, pero llegamos a un entendimiento basado en el respeto mutuo que antes faltaba. 6 meses después de nuestra reconciliación, Miguel me acompañó a la ceremonia de graduación cuando finalmente obtuve mi título. En literatura, Sofía y Daniel estaban en primera fila, sosteniendo un cartel que decía «Felicidades, abuelita graduada». Elena estaba ahí también, aplaudiendo tan fuerte como mi propia familia. Hoy, 2 años después de aquella tarde de otoño cuando escuché por accidente los planes para borrarme de sus vidas, mi realidad es completamente diferente. Doy clases de literatura en un centro comunitario, he publicado un pequeño libro de cuentos, he dividido mi tiempo entre mi casa, mis viajes con Elena y las frecuentes visitas de Miguel y mis nietos. El dolor de aquella traición nunca desaparecerá por completo. Hay cicatrices que el tiempo no borra, pero me enseñó algo invaluable, que mi valor no depende de mi rol como madre o abuela, que tengo derecho a reclamar mi propio espacio en el mundo y que el verdadero amor familiar debe basarse en el respeto mutuo
no en la obligación o la culpa. Cuando Miguel me preguntó, meses después de nuestra reconciliación, si realmente lo había perdonado, le respondí con sinceridad: te perdoné porque eres mi hijo y te amo, pero también me perdoné a mí misma por haber permitido que mi identidad se redujera solo a ser tu madre. Ambos aprendimos lecciones difíciles, y ambos somos mejores personas por ello. Y esa es quizás la mayor victoria: no solo recuperé a mi familia, sino que finalmente me encontré a mí misma. No llegué a casa esa noche, conduje sin rumbo por horas, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Terminé en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Necesitaba distancia, necesitaba pensar. Al día siguiente, en mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Miguel, mensajes de texto, incluso un par de llamadas de Alberto, el amigo de mi difunto esposo. No contesté ninguna. Por primera vez en 35 años, no estaba disponible para mi hijo. Pasé 3 días en ese hotel, reflexionando sobre mi vida, sobre los sacrificios que había hecho y lo poco que habían sido valorados. Revisé mis cuentas bancarias, mis documentos, mis posibilidades. Tenía unos ahorros modestos, la casa que era completamente mía y una pensión pequeña, pero suficiente. No necesitaba a Miguel económicamente, pero el vacío emocional que dejaba su traición era un abismo que no sabía cómo llenar. El cuarto día decidí volver a casa. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar varios ramos de flores en la entrada, junto con notas y una pequeña caja de chocolates. Recogí todo y lo llevé adentro. La primera nota era de Alberto: Carmen, lo que ocurrió en la fiesta fue vergonzoso. Ernesto estaría furioso si supiera cómo están tratando a su esposa. Llámame si necesitas algo. Otra era de una antigua compañera de trabajo: vi a Miguel esta mañana. Me contó lo sucedido. Estoy de tu lado, amiga. Nadie merece ser tratada así, menos aún por su propio hijo. Había más notas similares, expresiones de apoyo de personas que se habían enterado del incidente. La noticia se había propagado rápidamente. Finalmente, tomé mi teléfono y escuché los mensajes de voz. El primero era de Miguel. Sonaba desesperado. Y mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Lo que escuchaste no es como piensas. Te lo puedo explicar todo. El siguiente era de Claudia. Su tono menos contrito. Carmen, entiendo que estés molesta, pero tu reacción fue completamente inapropiada. Pusiste a Miguel en una situación terrible frente a sus colegas. Necesitamos resolver esto como adultos. Borré todos los mensajes sin terminar de escucharlos. Ya había oído suficientes mentiras. Estaba preparándome un té cuando sonó el timbre. Al abrir, encontré a Miguel parado en el umbral, con ojeras pronunciadas y aspecto desaliñado. «Mamá», dijo con voz quebrada, «por fin te encuentro. Estoy en mi casa, Miguel, donde siempre he estado». No contestabas el teléfono, no respondías mensajes. Pensé que, ¿qué pensaste? Que me había desvanecido convenientemente de tu vida. ¿No es eso lo que querías? Mamá, por favor, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar. Me aparté para dejarlo entrar. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas veces lo había consolado de niño cuando se caía o tenía pesadillas. Mamá, ¿qué escuchaste? Claudia estaba enojada ese día. Dice cosas que no siente cuando está molesta. ¿Y tú? Tú también estabas enojado cuando acordaste mudarte lejos para por fin poder respirar. No fue así. Yo solo, hijo, lo interrumpí. Te escuché claramente. No solo a Claudia, también a ti. Ambos planearon esto. Ambos decidieron mentirme sobre las razones de su mudanza. Ambos consideraron cómo deshacerse de mí gradualmente. No queríamos deshacernos de ti, protestó débilmente. Solo necesitábamos espacio. ¿Espacio? ¿De qué espacio hablas? Te veo una vez a la semana para una cena familiar. Te llamo 2 o 3 veces por semana para charlar unos minutos. Eso es asfixiante para ti. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Las cosas con Claudia son complicadas, mamá. Ella siente que a veces la criticas, que interfiero en cómo está criando a los niños, y en lugar de hablar conmigo como adultos, decidieron conspirar a mis espaldas. Decidieron que la solución era mudarse a 2 horas de distancia con una mentira. Cometimos un error, lo sé, pero ahora todo es un desastre. Mi jefe está
furioso porque piensa que inventé lo del ascenso. Los padres de Claudia están avergonzados. Y Claudia está furiosa contigo. Conmigo, me reí amargamente. Ella es quien planea alejarme de mis nietos. Me insulta a mis espaldas, me trata como a una molestia, y es ella quien está furiosa. Dice que arruinaste nuestra celebración, que humillaste a toda la familia frente a nuestros amigos y colegas. ¿Y qué esperaba? Que me quedara callada mientras planeaban borrarme de sus vidas, que aceptara sus mentiras con una sonrisa. Miguel pasó sus manos por su cabello, gesto que hacía desde niño cuando estaba estresado. Dice que no quiere que veas a los niños por un tiempo. Está preocupada de que les digas cosas sobre ella. Esas palabras fueron como una bofetada. Prohibirme ver a mis nietos. Esa es su solución. Solo hasta que las cosas se calmen. Mamá, ella necesita tiempo. Me levanté, temblando de indignación. Déjame ver si entiendo. Tu esposa planea deliberadamente alejarme de mi familia, me insulta, conspira con sus padres para relegarme a una casita en el jardín como un perro viejo, y cuando expongo la verdad, soy yo quien debe ser castigada. No es un castigo, mamá, es solo temporal. Y tú estás de acuerdo con esto. Miguel guardó silencio, confirmando mis temores. Una vez más, elegía a Claudia sobre mí. Vete de mi casa, Miguel, mamá, por favor, vete, grité, con una furia que no sabía que tenía dentro. Has elegido tu bando. Has dejado claro dónde están tus lealtades. No voy a suplicar por migajas de atención. No voy a aceptar ser tratada como una carga. Las cosas no tienen que ser así. Tú y Claudia decidieron cómo serían las cosas cuando planearon mentirme y alejarme. Ahora, atente a las consecuencias. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, súbitamente alarmado. Eso ya no es asunto tuyo. Has renunciado al derecho de saber sobre mi vida. Así como yo, aparentemente, ya no tengo derecho a saber de la tuya ni de mis nietos. Mamá, estás siendo irracional. No, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo las cosas con total claridad. Ahora, por favor, vete. Miguel se levantó lentamente, derrotado. Esto no es lo que quería, murmuró. No, ¿qué querías entonces? Que aceptara mansamente ser borrada de sus vidas, que me conformara con visitas esporádicas cada 2 o 3 meses, que viviera en esa casita en el jardín, agradecida por las migajas de atención que decidieran darme. No respondió, caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Te quiero, mamá, a pesar de todo. Te quiero, yo también te quiero, hijo, pero el amor sin respeto no vale nada. Después de que se fue, me senté en el sofá y lloré como no lo había hecho desde la muerte de Ernesto. Lloré por el hijo que creía conocer y que me había traicionado, por los nietos que quizás no vería crecer, por los años de sacrificios que ahora parecían en vano. Pero entre las lágrimas, sentí algo nuevo nacer dentro de mí, determinación. No iba a desmoronarme, no iba a suplicar. Si Miguel y Claudia querían borrarme de sus vidas, yo les mostraría exactamente lo que significaba no tenerme en ellas. Al día siguiente, llamé a Alberto. Carmen, por fin respondes. ¿Cómo estás? He estado mejor, Alberto, pero sobreviviré. Siempre lo hago. Lo que hicieron contigo es imperdonable. Ernesto estaría furioso. Gracias por tu apoyo. Necesito pedirte un favor, lo que sea. Carmen, necesito el nombre de un buen abogado. Respiré profundo y esperé a que todos se reunieran alrededor de la mesa para cortar el pastel. Miguel estaba radiante, sosteniendo el cuchillo junto a Claudia mientras los invitados cantaban, por ser un excelente compañero. Los observé, guardando en mi memoria sus rostros despreocupados e ignorantes de lo que estaba a punto de hacer. Cuando terminaron de cantar y antes de que cortaran el pastel, me acerqué a la mesa y levanté mi copa. ¿Me permiten unas palabras? La sala quedó en silencio. Miguel me miró sorprendido, mientras Claudia entrecerraba los ojos con desconfianza. Quiero hacer un brindis por mi hijo, comencé, manteniendo la voz firme. Por Miguel, quien siempre ha sido el centro de mi vida desde que nació hace 35 años. Algunos invitados sonrieron, esperando el típico discurso emotivo de una madre orgullosa. Cuando su padre murió, hace ya 10 años, prometí que haría todo lo posible para que nunca le faltara nada. Trabajé en 2 empleos, vendí las joyas de su abuela,
e incluso dejé de lado mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Noté cómo Miguel comenzaba a moverse incómodo. Sabía hacia dónde me dirigía, pero aparentemente, continué, permitiendo que mi voz reflejara el dolor que sentía, todos esos sacrificios solo me han convertido en una carga, en alguien de quien hay que deshacerse. Un murmullo recorrió la sala. Claudia palideció. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», intervino Miguel, acercándose a mí. Saqué mi teléfono del bolso y lo sostuve en alto. «Estoy hablando de la conversación que escuché hace 2 semanas, cuando olvidaste colgar el teléfono. Estoy hablando del plan que tienen para borrarme de sus vidas. No ese es el término que usaste. Claudia». La sala quedó en completo silencio. Claudia miraba a Miguel con pánico, mientras él parecía haber visto un fantasma. «Y estoy hablando también», continué, girándome hacia los padres de Claudia, de la encantadora conversación que acabo de escuchar en el estudio sobre cómo planean relegarme a una casita en el jardín para que no interfiera en sus vidas. «Carmen, estás malinterpretando las cosas», intervino la madre de Claudia, visiblemente nerviosa. «En serio, permítanme refrescarles la memoria». Presioné el botón de reproducción en mi teléfono. La voz de Claudia llenó la habitación. «Es hora de que Miguel corte el cordón umbilical de una vez por todas. Hemos aguantado sus manipulaciones durante años». Detuve la grabación y miré directamente a mi hijo, cuyos ojos estaban llenos de vergüenza y sorpresa. «Entonces, hijo, este es el gran ascenso, la gran oportunidad, ¿o solo era una excusa conveniente para alejarme de tu vida, de la vida de mis nietos?» «Mamá, Miguel balbuceaba, incapaz de formar una frase coherente. «Carmen, esto es completamente inapropiado», intervino Claudia, recuperando la compostura. «Estás arruinando nuestra celebración». «Yo estoy arruinando algo. No fuiste tú quien dijo, y cito, por fin podremos respirar cuando hablabas de mudarte lejos de mí. No fuiste tú quien describió nuestras cenas dominicales como una tortura que ya no aguantabas». Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, incómodos. Algunos incluso empezaron a recoger sus pertenencias, preparándose para marcharse. «Señora Carmen», dijo uno de los colegas de Miguel, un hombre mayor que parecía sinceramente apenado. «Quizás deberíamos hablar de esto en privado». «No, Alberto», respondí, reconociendo al hombre que había sido amigo de mi difunto esposo. «Creo que es importante que todos sepan la verdad, que sepan que este ascenso, esta mudanza, todo esto es parte de un plan para alejarme de mi familia. Un plan que incluye mentiras, manipulación y una absoluta falta de respeto hacia la mujer que dio todo por su hijo». Me giré nuevamente hacia Miguel, quien parecía haberse encogido bajo el peso de la verdad expuesta. «¿Sabes qué es lo más doloroso, hijo? No es que quieras mudarte, no es que necesites espacio. Es que no tuviste el valor de decírmelo a la cara. Preferiste conspirar a mis espaldas e inventar excusas, y tratarme como a una tonta que no merecía siquiera la verdad». «Carmen, estás siendo dramática», interrumpió el padre de Claudia. «Es normal que las familias jóvenes quieran su independencia». «Independencia, es así como llaman a planear deliberadamente ver a una abuela solo cada 2 o 3 meses, a mentirles sobre las razones de una mudanza, a hablar de ella como si fuera una plaga de la que hay que deshacerse». Mis nietos aparecieron en la puerta de la sala, atraídos por el alboroto. Sus pequeños rostros mostraban confusión y miedo. «Abuelita, ¿por qué estás gritando?», preguntó Sofía. «Lo siento, mi amor», respondí, bajando la voz. «La abuelita está un poco triste. Niños, vayan a su cuarto», ordenó Claudia bruscamente. «No, que se queden», dije con firmeza. «Ellos también merecen saber la verdad. Merecen saber por qué de repente ya no verán a su abuela, excepto en ocasiones especiales, por qué serán llevados lejos no por un ascenso, sino porque su madre considera que soy una mala influencia». «Esto es el colmo», exclamó Claudia, furiosa. «Estás usando a mis hijos como arma. ¿Ves, Miguel? ¿Ves por qué necesitamos alejarnos? No estoy usando a nadie como arma, Claudia. Solo estoy exponiendo la verdad que ustedes quisieron ocultar». Me acerqué a mis nietos y me arrodillé para quedar a su altura. «Sofía, Daniel, la abuelita los ama muchísimo, y aunque vivamos lejos, siempre estaré pensando en ustedes». Los abracé fuertemente, sabiendo que podría ser una de las últimas veces que lo hiciera sin restricciones.
Ya basta, mamá, intervino finalmente Miguel, con voz temblorosa. Creo que deberías irte. Lo miré, incrédula, incluso ahora, después de que su mentira había quedado expuesta, seguía eligiendo a Claudia sobre mí. Tienes razón, dijo. Debería irme. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez hacia los invitados, muchos de los cuales me miraban con una mezcla de sorpresa, compasión y vergüenza ajena. Lamento haber arruinado la celebración, pero más lamento haber dedicado mi vida a un hijo que me considera una carga. Que tengan buena noche. Salí de la casa con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Caminé hasta mi auto y, una vez dentro, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No sabía qué pasaría después, pero de una cosa, estaba segura. Nunca más permitiría que me trataran como a una molestia, como a alguien de quien hay que deshacerse. Si querían borrarme de sus vidas, tendrían que hacerlo de frente, sin mentiras. La semana siguiente pasó en una especie de niebla. No llamé a Miguel, ni él me llamó a mí. Cada noche repasaba la conversación que había escuchado, cada palabra cruel, cada plan para alejarme de sus vidas. Revisé álbumes viejos, documentos guardados durante años, comprobantes de matrícula universitaria, recibos de ortodoncias, fotos de vacaciones donde solo aparecíamos él y yo porque no podíamos permitirnos llevar a nadie más. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó. Era Miguel. Mamá, ¿cómo estás? Bien, dijo. ¿Tú cómo estás? Mi voz sonaba hueca, incluso para mí misma. Bien, bien, te llamo porque, bueno, es oficial. Me dieron el ascenso. Nos mudaremos a Cuernavaca el próximo mes. Así que la mentira continuaba. Cerré los ojos, apretando el teléfono. Felicidades, dijo. Es una gran oportunidad. Gracias. Mamá, sé que está lejos, pero te prometo que vendremos a visitarte seguido. Y tú puedes venir cuando quieras. Mentiras, todo mentiras. Según su plan, me visitarían cada 2 o 3 meses, y seguramente encontrarían excusas para evitar que yo fuera a su casa. Claro, Miguel, entiendo. Hubo un silencio incómodo. Mamá, ¿estás bien? Te noto diferente. Estoy perfectamente. Hijo, solo cansada. Bueno, Claudia está organizando una pequeña reunión este sábado para celebrar el ascenso. Nos gustaría que vinieras. ¿Están seguros? No quiero ser una molestia. ¿Una molestia? ¿Por qué dices eso? ¿Y mamá? Solo pregunto, hijo. Estaré allí. El sábado me vestí con cuidado. Elegí un vestido azul que Miguel me había regalado para mi cumpleaños y me maquillé ligeramente. Tomé mi bolso y, después de dudarlo un momento, guardé en él mi teléfono celular con la grabadora activada. Si iban a hablar de mí, quería tener pruebas. Cuando llegué a casa de Miguel, el lugar estaba lleno de gente. Reconocí a algunos colegas de su trabajo, a los padres de Claudia y a algunos vecinos. Claudia me recibió con su sonrisa falsa habitual. Carmen, qué bueno que pudiste venir. Pasa. Miguel se acercó y me besó en la mejilla. Mamá, me alegra que estés aquí. Durante la siguiente hora, me mantuve en un rincón, observando. Nadie se acercaba a hablar conmigo excepto por cortesía, y notaba cómo Claudia mantenía a Miguel ocupado, presentándolo a todos como el nuevo director de la sucursal de Cuernavaca. Finalmente, Claudia golpeó una copa con una cuchara para llamar la atención de todos. Queridos amigos y familia, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Como saben, mi esposo ha recibido un merecido ascenso que nos llevará a una nueva etapa en nuestras vidas. Los invitados aplaudieron mientras Miguel, visiblemente incómodo, se colocaba junto a su esposa. Será un cambio importante, pero estamos emocionados por esta nueva aventura. Nueva casa, nueva ciudad, nueva vida, repetí para mí misma. Una vida sin mí. Antes de seguir celebrando, queremos compartir otra noticia maravillosa, continuó Claudia con una sonrisa radiante. Estamos esperando nuestro tercer hijo. Más aplausos y felicitaciones llenaron la sala. Me quedé paralizada. Un nuevo nieto que apenas conocería, crecería lejos de mí, que aprendería desde pequeño que su abuela era una carga, de una molestia. Miguel buscó mi mirada entre la multitud, le sonreí forzadamente y levanté mi copa en su dirección. Él asintió, aliviado por mi aparente aprobación. Después de los brindis,
Me dirigí al baño. Necesitaba un momento a solas. Al pasar por el pasillo, escuché voces provenientes del estudio de Miguel. La puerta estaba entreabierta. No puedo creer que todo esté saliendo tan bien, decía la madre de Claudia. La casa en Cuernavaca es un sueño, y ahora con el nuevo bebé. Sí, pero todavía me preocupa Carmen, respondió el padre de Claudia. ¿Cómo se lo ha tomado? Sorprendentemente bien, contestó Claudia. Creo que finalmente entiende que Miguel tiene su propia familia ahora. ¿Estás segura? No parecía muy contenta con la noticia. Honestamente, no me importa si está contenta o no. Hemos aguantado sus manipulaciones durante años. Es hora de que Miguel corte el cordón umbilical de una vez por todas. Claudia tiene razón, intervino la voz de otra mujer que reconocí como la hermana de Claudia. Esa mujer ha controlado a Miguel toda su vida. ¿Recuerdas cuando insistió en que compraran casa cerca de ella? ¿O cuando prácticamente decidió a qué escuela debían ir los niños? Sentí que me faltaba el aire. Yo nunca había hecho tales cosas. La casa la eligieron ellos. Solo sugerí la escuela porque tenía buenas referencias. Lo peor es cómo lo hace sentir culpable, continuó Claudia, siempre recordándole todo lo que sacrificó por él, como si él tuviera la culpa de que su padre muriera y ella tuviera que criarlo sola. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Era esa la imagen que tenían de mí, una madre manipuladora que usaba el pasado como arma. ¿Y qué harán si insiste en visitarlos constantemente en Cuernavaca?, preguntó alguien. Ya tenemos un plan para eso, respondió Claudia con un tono que helaba la sangre. La casa tiene una casita de huéspedes en el jardín. Le diremos que es para ella, que puede venir cuando quiera, pero está lo suficientemente separada como para que no interfiera en nuestra vida diaria. Muy astuto, comentó su madre con una risita. Es lo mínimo que podemos hacer, dijo Claudia. No podemos simplemente echarla de nuestras vidas. Es la madre de Miguel, después de todo, pero necesitamos establecer límites claros. No pude escuchar más, me alejé en silencio, temblando de rabia y dolor. Volví a la fiesta, donde Miguel conversaba animadamente con sus colegas, ajeno a la conspiración que se tramaba a sus espaldas. ¿O acaso él también formaba parte de ella? Busqué a mis nietos entre la multitud. Estaban jugando con otros niños en el jardín. Me acerqué a ellos, sabiendo que podría ser una de las últimas veces que los vería sin restricciones. Abuelita, dijo Sofía al verme, es verdad que nos vamos a mudar muy lejos. Eso parece, mi amor, respondí, intentando mantener la compostura. ¿Vas a venir con nosotros?, preguntó Daniel con inocencia. No, cariño, la abuelita se queda en su casa. Pero entonces, ¿quién nos va a contar cuentos? ¿Quién va a hacer galletas con nosotros? La preocupación en los ojos de Sofía me partió el alma. Podré visitarlos. ¿Y ustedes a mí?, dije, aunque sabía que no sería así. Niños, la voz de Claudia nos interrumpió. Vengan, es hora de cortar el pastel. Me miró con recelo, como si temiera que estuviera envenenando a los niños contra ella. Ya vamos, mami, respondió Sofía sin entusiasmo. En ese momento, mientras veía a mis nietos alejarse, algo se rompió dentro de mí. No iba a permitir que me borraran de sus vidas. No iba a ser relegada a una casita en el jardín, como un perro viejo al que se mantiene por lástima. Era hora de que todos conocieran la verdad. El domingo llegó más rápido de lo que hubiera querido. Estuve a punto de llamar para cancelar la cena, pero algo dentro de mí quería verlos. Quería mirarlos a los ojos, sabiendo lo que ahora sabía. Preparé la comida favorita de Miguel, chiles rellenos como los hacía su abuela, y puse la mesa con el mantel de las ocasiones especiales. A las 2 en punto sonó el timbre. Respiré profundo, sequé mis manos en el delantal y abrí la puerta con una sonrisa que me costó mantener. «Abuelita», gritaron mis nietos, Sofía de 8 años y Daniel de 6, mientras corrían a abrazarme. Por un instante, el dolor se disipó. Ellos no tenían la culpa. «Hola, mamá», dijo Miguel, besándome en la mejilla. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y culpa. Se notaba que temía que hubiera escuchado su conversación. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó Claudia con una sonrisa que ahora veía claramente falsa. Me entregó un ramo de flores. Le trajimos estas margaritas que tanto le gustan. «¿Qué detalle?», respondí, tomando las flores. «Pasen»,
La comida está lista. Durante el almuerzo, observé cada gesto, cada mirada entre mi hijo y su esposa. Ahora que sabía la verdad, era imposible no notar las señales que había ignorado durante años, como Claudia ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba, como Miguel cambiaba de tema cuando mencionaba la posibilidad de pasar más tiempo con mis nietos. ¿Y cómo va todo en el trabajo?, dijo. Pregunté, sirviéndole otra porción de arroz. Pues, de hecho, Miguel miró a Claudia, quien asintió sutilmente. Han estado ocurriendo algunas cosas interesantes. Mi jefe me mencionó la posibilidad de un ascenso, así que comenzaba el plan. Sentí una punzada en el pecho, pero mantuve mi expresión neutral. Un ascenso. ¡Qué buena noticia!, dijo. ¿Qué implicaría? Bueno, es solo una posibilidad por ahora, continuó, claramente nervioso, pero sería un puesto con más responsabilidad y, posiblemente, tendríamos que mudarnos. ¿Mudarse? ¿A dónde?, pregunté, fingiendo sorpresa. A Cuernavaca. La empresa está abriendo una nueva sucursal allá y necesitan a alguien de confianza para dirigirla. Cuernavaca es un lugar hermoso para criar niños, intervino Claudia con entusiasmo forzado. Hay muchas áreas verdes, escuelas excelentes. Ya, veo, dije simplemente, tomando un sorbo de agua. No es nada seguro todavía, mamá, añadió Miguel rápidamente. Te mantendré informada, por supuesto, dijo. Sé que harás lo mejor para tu familia. La comida continuó con conversaciones superficiales. En un momento, Daniel derramó su jugo sobre el mantel. Daniel, ten más cuidado, exclamó Claudia, limpiando el desastre. No pasa nada, me dije, tratando de calmar al niño que parecía a punto de llorar. Los accidentes ocurren. Ese es el problema, murmuró Claudia. Siempre dices que no pasa nada y así es como se malcrían los niños. La miré sorprendida por su brusquedad. Solo creo que no hay necesidad de alterarse por un poco de jugo. Claudia, el mantel se lava. El punto no es el mantel, Carmen, es la disciplina. Pero claro, ¿qué voy a saber yo de criar hijos comparada con la madre perfecta? Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Miguel carraspeó, visiblemente tenso. Mamá, podemos hablar de la fiesta de cumpleaños de Sofía. Será el próximo mes y estábamos pensando. En realidad, interrumpió Claudia, con todo este asunto del posible traslado, estamos considerando hacer algo pequeño. Solo nosotros. Ya sabes, para no complicarnos. Otra puñalada. El cumpleaños de Sofía siempre había sido una celebración familiar donde yo preparaba el pastel y ayudaba con la decoración. Entiendo, respondí. Seguramente estarán ocupados con los preparativos de la mudanza. Vi cómo Miguel y Claudia intercambiaban miradas nerviosas. Como dije, aún no es seguro, insistió Miguel. Después de la comida, mientras servía el café, noté que Claudia revisaba constantemente su reloj. ¿Tienen algún compromiso?, pregunté. De hecho, sí, respondió ella rápidamente. Los niños tienen clase de natación a las 5. Eran apenas las 4. La escuela de natación quedaba a 10 minutos. Quizás podrían quedarse un poco más. Hace semanas que no veo a mis nietos. Lo siento, Carmen, pero la puntualidad es importante para nosotros, respondió Claudia, poniéndose de pie. Niños, vayan por sus mochilas. Mientras recogía los platos, escuché a Miguel y Claudia hablando en voz baja en la sala. Estuvo rara hoy, ¿no crees?, susurró Claudia. Solo está preocupada por lo de la mudanza. ¿Viste cómo me miró cuando corregía a Daniel? Por eso los niños no tienen disciplina cuando están con ella. Me detuve, con los platos en las manos, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. ¿Cómo había permitido que esta mujer me tratara así en mi propia casa? ¿Cómo había ignorado durante tanto tiempo estas faltas de respeto? Cuando salieron de la cocina, tenía la respuesta preparada. Miguel, antes de que se vayan, ¿podrías ayudarme con algo en el sótano? Es solo un momento, pero Claudia dice que tienen prisa. Solo tomará un minuto, dijo. Por favor. Miguel me siguió al sótano, donde guardaba las cajas con sus cosas de la infancia. ¿Qué necesitas, mamá? Quería mostrarte algo, dije, sacando un álbum de fotos polvoriento. Mira, aquí estás tú en tu primera competencia de natación. Trabajé horas extra durante meses para pagarte esas clases. Miguel miró la foto, incómodo. Mamá,
De verdad tenemos prisa. Y aquí, continué, ignorándolo, está el recibo de tu primera computadora. Vendí el collar de tu abuela para comprártela. ¿Recuerdas? Dijiste que la necesitabas para la universidad. ¿Por qué me muestras esto ahora? Lo miré directamente a los ojos. Solo quiero que recuerdes algunas cosas, dijo, antes de que tomes decisiones importantes. Su rostro palideció. En ese momento, supe que él sabía que yo había escuchado todo. Mi hijo olvidó colgar el teléfono y escuché su plan para borrarme de su vida. Fue una tarde de otoño cuando llamé a Miguel para confirmar la cena del domingo. Tras hablar unos minutos, dijo que tenía que atender la puerta, pero nunca colgó. Mientras esperaba, escuché a su esposa Claudia entrar a la habitación. «Era tu madre otra vez». La voz de Claudia sonaba irritada, como si mi llamada fuera una molestia. Hubo un silencio y luego escuché a mi hijo suspirar profundamente. Sí, quería confirmar lo del domingo. Ya le dije que sí, pero ya sabes cómo es, necesita preguntar. 1000 veces lo mismo. Me quedé paralizada, con el teléfono pegado a mi oreja. Nunca había escuchado ese tono despectivo en la voz de Miguel cuando hablaba de mí. Tenemos que hablar de eso, continuó Claudia. Ya no aguanto más estas cenas dominicales. Tu madre me mira como si todo lo que hago estuviera mal. La semana pasada criticó mi forma de servir la mesa, ¿te acuerdas? Sentí un nudo en la garganta. Yo solo le había sugerido que los cubiertos se colocan del lado contrario, pero jamás con intención de ofenderla. Lo sé, respondió Miguel. Pero, ¿qué quieres que haga? Es mi madre. Es una manipuladora. Miguel, siempre ha sido así, se hace la víctima, te llama constantemente con excusas tontas, y cuando estamos con ella, solo habla de lo mucho que ha sacrificado por ti, como si tú le debieras tu vida entera. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de quedarme viuda hace 10 años, Miguel era todo lo que tenía. Trabajé 2 empleos para sacarlo adelante, pagué su universidad vendiendo las joyas que me quedaban de su abuela, y ahora, así me veían. Claudia, tenemos que ser pacientes. Ya sabes que estás sola. Estás sola porque aleja a todo el mundo. ¿O ya olvidaste cómo trató a tu exnovia antes de mí? Cómo espantó a cada persona que intentó acercarse a ella después de que murió tu papá. No es nuestra responsabilidad cargar con ella para siempre. Mis manos empezaron a temblar, alejar a todo el mundo. Yo solo quería lo mejor para mi hijo, para mi familia. Bueno, ¿y qué sugieres? La voz de Miguel sonaba cansada, resignada. Ya lo hemos hablado. La casa en Cuernavaca está casi lista. En cuanto firmemos los papeles, el mes que viene, nos mudamos. Le diremos que es por tu trabajo, que te ofrecieron un ascenso. Lo que sea, podemos visitarla una vez cada 2 o 3 meses. Con suerte, hará su vida y nos dejará hacer la nuestra. Sentí que me faltaba el aire. Cuernavaca quedaba a más de 2 horas de mi casa. Mi hijo estaba planeando alejarse deliberadamente de mí. ¿Y si se pone difícil? Ya sabes cómo es, Miguel. Ya hablamos de esto. Ya es hora de que pongas a tu familia primero. Somos nosotros, tu esposa y tus hijos, no ella. Si se pone dramática, le decimos la verdad, que necesitamos espacio, que su actitud nos agobia. ¿O prefieres que sigamos así durante años? Ya viste cómo se comporta con los niños, siempre criticando que están malcriados. Deberían ser más como tú a su edad. Lo sé, tienes razón. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que había hecho, todos los sacrificios. Para esto, para ser considerada una carga, un obstáculo en la vida de mi propio hijo. Es el plan perfecto, continuó Claudia. Nos mudamos con la excusa del trabajo, reducimos las visitas poco a poco, y finalmente tendremos paz. Honestamente, estoy cansada de pretender que me agrada tu madre. Y los niños también están incómodos con ella. Los niños, mis nietos también me detestan. Pensé, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Vale, tienes razón, dijo Miguel finalmente. Hagámoslo. Después de la cena del domingo, empezaré a mencionar lo del posible ascenso. En unas semanas le diré que es oficial, y para Navidad ya estaremos instalados en Cuernavaca, lejos de todo esto. Por fin, mi amor, por fin podremos respirar. Escuché el sonido de un beso y luego pasos que se alejaban. De repente, hubo un ruido fuerte, como si alguien hubiera recogido el teléfono. Mamá, ¿sigues ahí? La voz de Miguel sonaba alarmada.
Corté la llamada inmediatamente. Me quedé sentada en la sala, en completo silencio, mientras el sol de la tarde se ocultaba y la habitación se sumía en la oscuridad. 35 años de mi vida dedicados a ese niño. Todas las noches, sin dormir cuando tenía fiebre, todos los trabajos extra para pagarle sus clases de natación, su primer coche, su boda. Miré alrededor de mi casa, llena de fotos de Miguel y mis nietos. Todo mi mundo giraba en torno a ellos, y ahora descubría que, para ellos, yo era solo una molestia de la que querían deshacerse.